por ganar comisión ni nada. No, 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 no. Avenida Las Américas, Avenida Las Américas, 6-78, zona 13. Avenida Las Américas, 6-78, zona 13, segundo nivel. Gracias, Andrea. Segundo nivel, local 15. Segundo nivel, local 15, edificio El 1. Edificio El 1. Teléfono, así es, Andrea. Teléfono 22 93 93 26. Ellos atienden 22 93 93 26. Gracias, Andrés. Ellos atienden de lunes a viernes de 10 a 6 de la tarde, a 18 horas. De lunes a viernes de 10 a 18 horas. Y los sábados atienden de 9 de la mañana a 1. Y el valor de la ley es de 70 quetzales. Lo que me dijo esta señorita que me atendió, muchas gracias, así es. Y los sábados de 9 a 1. Lo que me dijo es que si quieren que se las lleven a su domicilio, si está dentro del departamento de Guatemala, tienen que pagar 30 quetzales más. Y si es a cualquiera de los restantes departamentos, son 40 quetzales más. Eso fue lo que me dijo la señorita. ¿Ya? Eso sí no le pregunté a Estuardo Marroquín, pero me imagino que, recuérdate que la tarjeta ahora, lógico, ya es de trámite ordinario, ¿verdad? Entonces yo diría que sí, pero ahí está el teléfono y llama para ir a lo seguro, ¿ya? Entonces, por favor, le suplico que en esta semana sí tengamos esta ley, porque si no se van a ir quedando atrasados, principalmente en sus textos paralelos. ¿Por qué? Les cuento. Hoy les voy a leer la... Licenciado. Sí, dime. Licenciado, buenas noches. Disculpe, ¿me podría repetir el nombre de la ley porque no le capté el nombre? Ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad. Ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad, comentada y esquematizada, con disposiciones reglamentarias de la Corte. Es decir, esa ley incluye no solo el Acuerdo 1/2013, que son las disposiciones complementarias y reglamentarias a la ley de amparo. Yo les explico en qué consisten. También incluye el auto acordado. También incluye otra serie de acuerdos de la Corte de Constitucionalidad y muchos esquemas de el amparo, desde su inicio hasta su sentencia, el curso de derecho, la apelación, la exhibición personal, la inconstitucionalidad de ley. Es muy completa, hasta un memorial de amparo. O sea, no es por nada, pero de verdad es muy completa la ley y por eso me gusta, porque esto les va a servir para estudiar su examen técnico profesional, ¿ya? Entonces, tiene muchos recursos de aclaración y ampliación, o curso de queja, exhibición personal, inconstitucionalidad de leyes a casos concretos, continuación de las pretensiones, constitucionalidad de leyes de carácter general, recurso de apelación de sentencia de inconstitucionalidad en casos concretos, o curso de hecho, o curso de queja, depende, o sea, bastante completa, bastante completa. Licenciado, disculpe, si no es Dime. mucha la molestia, puede ponerla como para tomarle una captura de pantalla. Con mucho gusto. Ahorita solo la voy a ordenar bien. Solo la ordeno y ahorita se las pongo como ustedes la requieran. Aquí está.
¿Damos? Gracias, muy amable. Para servirte. Entonces, la ley original, para servirte, Alejandro, tiene 195 artículos. El acuerdo 1-2013 tiene 92, tiene 79 artículos. Y el auto acordado 1-2013 tiene 9 artículos. De todos esos artículos, yo le saqué 237 preguntas. Quiere decir que vamos a masticarnos la ley muy bien, al extremo que me atrevería a decirles que en noviembre, que ya estemos en finales, ustedes estarán en capacidad de saber más de amparo o de decisión personal o de inconstitucionalidades que abogados recién graduados de hace 2 o 3 años. Eso tengan la plena seguridad. Pero depende de la disciplina, de la entrega, del orden y del acompañamiento que ustedes le den a sus hojas de trabajo. Yo a más tardar, ya lo tengo todo fríamente calculado. Aquí tengo las secciones en que estoy trabajando. Aquí está la L y aquí está la J, L y la J, L y J en la jornada vespertina, y aquí está la A y la E en la jornada nocturna. Aquí está la planificación anual del semestre. Y por acá, esto era lo que quería enseñarles. Aquí está. Esto era lo que quería enseñarles. ¿Qué es lo que me interesa? Acá está el cómputo de clases efectivas que vamos a llevar a cabo en este semestre. No solo conmigo, con los demás cursos, pero como yo soy el responsable de procesal constitucional, me intereso por mi curso. Y me interesan ustedes como mis estudiantes que estén informados, que estén alertados. ¿Para qué? Para que no los sorprendan que de tal fecha, no. Tenemos 8 clases efectivas antes de primeros parciales. 18, 20, 25, 27 de julio, 1, 3, 8 y 10 de agosto. Esas son las primeras 8 clases en donde yo les estaré subiendo materiales. En la librería jurídica pueden conseguir el libro de Jorge Mario Laguardia, que es La defensa de la Constitución. El precio, si no no me atrevo a dártelo porque constantemente le están cambiando precios, pero ahí lo consigues. Luego, del 16 al 26 de agosto, tenemos nuestros primeros parciales. Posteriormente a los primeros parciales hay 9 clases, 29, 31 de agosto, todo el mes de septiembre, con excepción del miércoles 14, que hay feriado, pero todo el mes de septiembre vamos a tener 2, 4, 6, 7 clases en septiembre. Y más las 2 de agosto, son 9 clases efectivas. Y luego entramos al segundo periodo de exámenes parciales, que es en octubre, del 3 al 14. Del 3 al 14 de octubre tenemos segundos periodos parciales. Y después de segundos parciales tenemos 6 clases hábiles. De octubre tenemos 17, 19, 24, 26, 31 y el miércoles 2 de noviembre. En total tenemos 23 clases efectivas, si no faltamos, ¿ya? Tenemos 23 clases para cubrir el programa. En mi caso, trato de no faltarles, trato de ser puntual, entro muy puntual. Es decir, no muy puntual, pero a las 7, 7 y 2, 7 y 3. Y acá ni siquiera les toqué
los exámenes de retrasadas, que ya la otra semana comienzan los exámenes de retrasadas. Las primeras retrasadas comienzan la otra semana. Así es de que una vez que iniciamos el semestre, nos vamos así. Y entonces, por eso me vi en la necesidad de también subirles la hoja de trabajo número 1, porque aquí están las instrucciones generales que rigen para todo documento que se va a subir. Se las voy a leer brevemente. Instrucciones. Las presentes instrucciones regirán para las restantes hojas de trabajo y, por supuesto, comprobaciones de lectura, por lo que no se estarán repitiendo en las restantes hojas. Preste atención a las mismas para evitar malos entendidos. Debe comprar un cuaderno de 100 o más hojas, con o sin líneas, y deberá transcribir las preguntas a mano con lapicero de un color y responder a mano con lapicero de otro color. Denominará a su cuaderno debidamente identificado, es decir, nombre y apellido, secciones, como texto paralelo. Y en él transcribirá todas las preguntas. Su fuente de consulta, en primer lugar, la Constitución Política de la República de Guatemala, la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, editada por el Centro de Análisis y Actualización Jurídica, CEANAC, sexta edición, o bien la reimpresión a la sexta edición, editada en el presente año. Probablemente consultará también la ley del organismo judicial. Tome en cuenta que las preguntas planteadas en sus hojas de trabajo, así como en las comprobaciones de lectura, serán utilizadas para realizar sus exámenes parciales, finales y de recuperación. Licenciado, disculpe, como para tener continuidad de lo del semestre anterior, ¿podemos utilizar el mismo texto paralelo? Sí, tienes espacio. Deja un par de hojas y puedes continuarlo ahí, por supuesto. Ok, gracias, licenciado. Por supuesto, por supuesto. Bajen el programa, esa es otra cosa. Ahí está en la plataforma el programa. Ténganlo a la mano. Ven el punto 1, 2 y 3, habla derecho procesal constitucional. A, defensa de la Constitución. 2, protección constitucional. A, instrumentos políticos, económicos, hacendarios, sociales. 3, garantías constitucionales, normas fundamentales de evolución histórica. Es decir, eso nosotros el semestre anterior ya lo platicamos, pero por ética y por comprensión a los compañeros que están por vez primera, pues tendré que explicárselos, aunque si ustedes se ponen a responder su cuestionario de la defensa con su documento, ahí está todo. Yo les voy aclarando y ustedes no van a sentir, y lo más lindo es que de aquí mismo, de estas preguntas, extraigo las preguntas para sus exámenes parciales y finales. Algo más. Por último, lo único que tienen que gastar conmigo es los 70 quetzales de esta ley. Es lo único. Por aparte, hay un libro, pero no, esto solo les cuento la historia. Este libro se llama Amparo, el amparo garantía contra la arbitrariedad. El amparo garantía contra la arbitrariedad. Es del doctor Vladimir Aguilar Guerra. Él me lo obsequió. Él fue mi alumno. Ahí me puso una dedicatoria para mi maestro y amigo Lix César Solares, paradigma de jurista y ser humano, con alta estima. Pero aparte tuvo la gentileza, Vladimir, de enviarme la presentación de este libro en 104 diapositivas, de las cuales se las haré llegar a todos. ¿Para qué? Para que la tengan ahí, las vean, estudienlas, y cuando estén preparando su examen técnico profesional, solo con sus 2 textos paralelos llevan el 50% de ganado. El público, la etapa pública del
de los privados, ya es el 50%. El otro 50% es el manejo de leyes, lenguaje jurídico. Ir a ver una que otra audiencia en lo penal, en lo laboral, en la casación, pero eso ya será cuestión de ustedes. Bueno, ¿hay alguna duda, alguna pregunta que tengan al momento? ¿Estamos claros? Sí, Lic. Muy bien. Iniciamos entonces con el tema de la defensa de la Constitución. Y si ustedes comparan la comprobación, las preguntas de la comprobación con su documento, la primera pregunta dice, dejando antecedentes que podrían llevarse a Grecia y Roma, la idea de la defensa constitucional se inicia en, leemos el documento, dejando antecedentes que podrían llevarse a Grecia y Roma, la idea de la defensa constitucional se inicia en el período del constitucionalismo liberal, cuyo centro puede fijarse provisionalmente en la Revolución Francesa. De ahí partimos. Esa época del constitucionalismo, que es un movimiento ideológico, jurídico, político, principalmente, surge como consecuencia de que la población en Europa y principalmente en Francia ya estaba harta de los desmanes de las monarquías y se sublevaron, pero venían sublevándose hasta que derrotaron totalmente a la monarquía e instauran una nueva forma de Estado, que es la república. Y al instaurar esa nueva forma de Estado, lo primero que los ideólogos de ese entonces, Diderot, Montesquieu, Thomas Hobbes, y toda esa playa de grandes estudiosos enciclopedistas, porque eran unas verdaderas enciclopedias, manejaban muchas materias, ellos proponen que se rompa con el esquema de la monarquía y que se cree un nuevo Estado denominado república. Y surge así la República Francesa, y el primer requisito era que existiera una constitución. Una constitución que normara los derechos y las obligaciones de o entre los gobernantes y los gobernados. En donde, entre comillas, tanto gobernantes y gobernados iban a estar en un balance de derechos que se equiparaba a precisamente a la figura que está acá, de esta portada, ¿ya? En donde ese equilibrio exigiera como mínimo uno, la exigencia o la existencia de una constitución. Dos, que en dicha constitución se hablara directamente de la separación de poderes, de la forma como iba a hacer gobernar esa república. Un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial. Pero aparte de que existía la república, aparte que había una constitución, aparte que había una separación de poderes, se hablaba de un tema muy importante, que era la soberanía, que hasta el día de hoy seguimos presumiendo. La mayor parte de países del mundo, que mantenemos una soberanía que es respetada, entre comillas, por los demás países. Situación que nosotros vemos que es falaz, porque países como el nuestro, la potencia de los Estados Unidos hace lo que les da la gana. Y no solo Guatemala, con México, con Argentina, con Chile, con Brasil, con todos los países centroamericanos y hasta con Europa.
aunque Estados Unidos se supone que es la potencia, no ha hecho nada con todos los desmanes que ha hecho Putin. Los medios de comunicación no han dicho nada. Europa, como un continente europeo, como una nacionalidad europea, no ha dicho nada, porque dependen del petróleo que Rusia les manda. Todos tienen calladito. China no ha dicho nada. O sea, nadie dice nada. Dejar hacer, dejar pasar. Al extremo que en esta semana, con el poder que tiene Estados Unidos, entre comillas, Biden fue a suplicarles a los jeques árabes que por favor le vendan petróleo. Porque la recesión que él crió, dando cheques a diestra y siniestra a todos en la época de la pandemia, y dando, resulta que ahora hay una inflación que se viene avisorando a pasos agigantados y que necesitan bajarla un poco. Y la única forma es consiguiendo precios más cómodos con el petróleo árabe. Estados Unidos tiene sus propias reservas, pero no las toca. No las toca. Ya fue a Venezuela a tocar porque le sale mucho más barato el petróleo trayéndolo de Venezuela. Tampoco consiguió nada. Tuvo que ir a Arabia, la potencia, el país hegemónico. Sin embargo, eso está demostrando que Estados Unidos viene en picada. ¿Por qué? Porque el yuan chino se respalda con reservas de oro. El dólar americano no tiene respaldo en oro. Lo tenía con petrodólares cuando mandaba en Irak e Irán, y él era el dueño de ese Golfo Pérsico y así. Entonces, esas sacaron todo el oro de reserva estatal y lo suplieron por petrodólares. Pero ahora ni eso tienen. Entonces, se complica el panorama. No solo para nosotros, porque todo lo que pasa en los Estados Unidos viene a repercutir acá. Si acá, en Guatemala, hemos mantenido a flote gracias a todas las, se me fue la palabra ahorita, que nuestros paisanos mandan, remesas. Remesas. A todas las remesas. Eso es lo que está sosteniendo al país. Eso es lo que realmente está sosteniendo al país, las remesas, ¿ya? El guatemalteco es trabajador. Por eso es lamentable que el gobierno no se dé cuenta que si crea fuentes de trabajo, pero al gobierno no le importa un comino qué pasa con la población. Ellos lo que quieren es trabajar para ellos, agenciarse de sus fondos para la cuarta, quinta y sexta generación. Pero que les preocupe el estado de las carreteras. Ayer circuló un video donde la gremial de transportistas hace un llamado al presidente de la República y al ministro de Comunicaciones de Infraestructura que por favor hagan algo por las carreteras porque eso está acabando, ¿ya? Con el transporte pesado, pues. Hay carreteras intransitables y eso que no ha comenzado el invierno. Vean la pobre gente que va hacia el sur con ese problema de Villanueva. Eso va para largo. Eso termina el actual presidente. María Chela está horrible, dice Joseph. Termina el periodo de este presidente y el problema de Villanueva no se soluciona. Eso se los garantizo. Eso va para largo. ¿Ya? Va para largo. Desde el momento en que el ministro
de comunicaciones e infraestructura no tiene la capacidad para resolver ese problema y tienen que venir ingenieros gringos a resolvernos nuestros problemas, señores, eso va para largo. ¿Ya? Entonces, en México, actualmente, llevan 10 años construyendo un viaducto, creo que está a 20 kilómetros de la tierra, pero es un enorme, porque México se está hundiendo, precisamente la Ciudad de México se está hundiendo, ¿ya? Precisamente por esos. Entonces México ahorita está creando un monstruo de kilómetros para que ahí desfogue todo el agua pluvial y todo lo demás, pero así, de unas máquinas, eso lo acaban de pasar en un programa en la tele que me quedé asombrado. Y de verdad, nosotros acá ni siquiera hemos sido capaces, las autoridades, de solucionar el problema del transporte público en la ciudad. Y se vuelve a lanzar el mismo y vuelve a quedar. No nos importa. Estamos muy mal en cuanto a servicios. ¿Ya? No hablemos de servicios de salud, de educación. Miren cómo está la propia universidad. Es un caos. Vaya, nosotros afortunadamente hoy iniciamos y no paramos hasta noviembre si Dios nos presta la vida. Pero hay otras facultades que no están trabajando. Hay otras escuelas que no están trabajando. Dejen que sean los del consejo, que resuelvan ellos los problemas de la U. Nosotros, los profesores y los estudiantes, dediquémonos a nuestro qué hacer, avancemos. No podemos darnos el lujo de perder un año solo por el capricho o el interés de unos pocos aprovechados que manejan como títeres a los demás. Es terrible. Es la ausencia de liderazgo. Es la ausencia de liderazgo. No tenemos líderes. Ayer creo que circuló un video en la televisión en estado de ebriedad haciendo casi proselitismo, digo yo, y besándose. A la chucha, de verdad, estamos muy mal. Entonces, cuando surge la Constitución en Francia, todos los países del mundo siguen el ejemplo de Francia. Y la Carta Magna, o la norma de normas, o la suprema ley de cada país, va a contener normas que van a proteger los derechos mínimos de cada uno de sus habitantes, los derechos individuales, pero también va a proteger derechos de grupos mayoritarios y por eso regula o norma lo relacionado a la educación, a la salud, al trabajo, al patrimonio, etcétera, etcétera. Y posteriormente tiene una forma de cómo está organizado el Estado. Ese pacto que se dio entre gobernantes y gobernados para imponer una constitución era simple y sencillamente porque si somos 18 millones, pero no podemos ponernos de acuerdo, pues pongamos a nuestros representantes. Y esos representantes que elegimos van a dirigir nuestros destinos, confiando en que lo harán de acuerdo a su experiencia. Lamentablemente siempre nos estamos equivocando y estamos eligiendo personas que solo van por sus propios intereses y las de sus más allegados financistas. Entonces, el pueblo les vale madre, les importa un camino. Entonces, en Francia se crea la Constitución y al crearla trae los principales herramientas o mecanismos para protegerse de cualquier violación. Pero al final, aunque es derecho constitucional, esto va a responder a intereses de clase económicamente dominante.
Ustedes me dirán, pero mire, en el artículo 4, en Guatemala todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos. Sí, lo dice la Constitución y formalmente así es. Pero ¿realmente así es? No, ¿ya? No, por supuesto que no. Entonces, el Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia. Su fin supremo es la realización del bien común. Tenemos carreteras, tenemos agua potable, tenemos electricidad, tenemos servicios de salud. Sí, pero ¿en qué condiciones? Ese es el problema. ¿En qué condiciones? Ya, por ejemplo, en Guatemala, ya los medios de comunicación ya no hablan de la desnutrición en Guatemala, ya no hablan del analfabetismo en Guatemala, ya no hablan de la falta de vivienda en Guatemala, ¿no? ¿Por qué? Porque los medios de comunicación son aparatos ideológicos del Estado y responden a los intereses del Estado. Los fafean, les pagan. Y solo cuando quieren hacer una cobertura que tienen ranking es cuando viene el menor la semana pasada y lo entierran y ahí lo repiten y lo repiten y lo repiten y le dan cobertura. Pero si no hay ¿cuántos muertos diarios hay en Guatemala? ¿Y qué cobertura le dan? Ninguna. Entonces, pregunta 3. ¿Cuáles son los antecedentes más próximos relacionados con la defensa de la Constitución? 3 son los antecedentes que lo van a encontrar acá en su documento. La institución inglesa del habeas corpus. La institución inglesa del habeas corpus. El juicio mexicano de amparo. El juicio mexicano de amparo y la creación de la Corte de Justicia Constitucional en 1920 en Austria, a propuesta de Hans Kelsen. Esos son la pregunta 3, las respuestas. ¿Cuáles son los antecedentes más próximos relacionados con la defensa de la Constitución? La figura inglesa del habeas corpus. Recuérdense que el derecho inglés, su fuente formal por excelencia es la costumbre. El derecho anglosajón, la fuente formal por excelencia es la costumbre. Recuerden su introducción al derecho. ¿Y qué es la costumbre? Actos reiterativos que se dan dentro del seno de la sociedad y que se consideran por esta jurídicamente obligatorios. Actos reiterativos que se dan dentro del seno de la sociedad y que se consideran por estos jurídicamente obligatorios. En otras palabras, en nuestro medio, la costumbre es ley. La costumbre es ley. Veamos qué dice la LOJ. Veamos qué dice la ley del organismo judicial. Fuentes del derecho, artículo 2. La ley es la fuente del ordenamiento jurídico. Aquí en Guatemala, la fuente del ordenamiento jurídico es la ley. ¿Por qué? Porque nuestro derecho es eminentemente escrito. Pero es que hay un juicio oral en lo penal, hay un juicio oral en lo laboral, hay un juicio oral en familia. Sí, pero todo es escrito, siempre queda todo escrito. El juicio oral, como en los Estados Unidos, no queda nada escrito. Esa es la diferencia. Y acá, muchos diputados y muchos estudiosos ya hace años vienen trabajando una propuesta de que en materia civil se oralice la materia civil. Pero no estamos preparados todavía, señores. No podemos dar ese paso cualitativo todavía.
Si todavía hay abogados que no saben expresarse, por Dios santo. Es el artículo 2, fuentes del derecho. La ley es la fuente del ordenamiento jurídico. La jurisprudencia lo complementará. Luego dice, la costumbre regirá solo en defecto de ley aplicable o por delegación de la ley, siempre que no sea contraria a la moral o al orden público y que resulte probada. Muchos de ustedes conocen algunos lugares del interior de la República en donde el Consejo de Ancianos todavía está aplicando la ley natural. Cuando alguien se comporta mal o es sorprendido en flagranti en un ilícito penal, el Consejo de Ancianos castiga y ahí ni la policía ni el Ministerio Público intervienen. Eso lo hacen en San Juan, Zacatepeque, San Pedro, Bárcenas, lugares cercanos a la capital. ¿Ya? No digamos lugares donde realmente no hay autoridades, son ellos los que resuelven el problema. Luego, el artículo 3 que habla de la primacía de la ley, siempre de la LOJ. Contra la observancia de la ley no puede alegarse ignorancia, desuso, costumbre o práctica en contrario. Imagínense, primacía contra la observancia de la ley. Pero si el 90% de nuestra población no sabe leer y escribir. Sin embargo, contra la observancia de la ley no puede alegarse ignorancia. Es que eso no lo sabía. Apenas nosotros que estamos en la UNED, apenas conocemos la Constitución. Ya se imagina, le hablamos de derecho constitucional a gente que vive en el interior de Huehuetenango, de Quetzaltenango, de cualquier departamento, no conocen la ley, la Constitución. Y los maestros de primaria, que tendrían que ser los responsables de dar esa información, no la dan, porque hay muchos maestros que ya inclusive serán muy contados realmente los maestros de primaria que hacen ese esfuerzo y ese sacrificio por tratar de educarse y entregarles sus conocimientos a sus estudiantes. Porque ahora, con el teléfono, ¿dónde está? Con esta herramienta, se facilitó toda la vida. Pero ¿qué pasa? Abusamos de esa herramienta. Es muy buena. Es buena la herramienta. Pero debemos de aprenderla a usar. ¿Por qué? Porque si no, nos volvemos codependientes del celular. Y el día que salimos de nuestra casa y no llevamos el celular, es como que algo de nuestra personalidad nos lo hayan quitado. Y eso es lo que crearon esa necesidad. Hace un siglo, ya voy a terminar. Hace un siglo, las farmacéuticas, las grandes farmacéuticas, las grandes empresas que se dedicaban a la investigación científica, creaban remedios analgésicos para curar enfermedades. Hace un siglo. Pero como se dieron cuenta que es muy productivo, llegó tanta la ambición y la avaricia que ahora están creando en sus laboratorios enfermedades para no dejar de producir sus multimillonarias ganancias. El cuerpo, nuestro cuerpo es sabio. Y no digo que no nos enfermemos si nos mojamos, pues nos vamos a resfriar y nos va a dar un catarro. Pero el mismo cuerpo puede dar la solución a los problemas. Pero nosotros, ¿qué pasa? Los somatizamos acá, en esta computadora hermosa que tenemos acá. Y nos dejamos creer de todo lo que dicen las redes sociales, de toda esa desinformación, porque no es información. Por salud mental, ustedes no deben de escuchar ni ver noticieros.
Eso es enfermizo. Pero hay personas que no pueden acostarse sin estar viendo el noticiero, ¿verdad? Si no, no se duermen tranquilos. A ese grado de... Entonces, ahora las grandes farmacéuticas lo que hacen es crear enfermedades en sus laboratorios y expandirlas al mundo para tener cómo producir. Eso es lo que pasó, no solo con la pandemia, ¿va? Del virus. Ahora está de moda la del mono, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama la del mono que está ahorita de moda? La viruela, Lick. ¿Viruela? La viruela. Y La ya, viruela. ya está viniendo para los Estados Unidos así fuerte y ya está acercándose a estos países como el nuestro, la viruela del mono. Uh-huh. Entonces, al final, quiero concluir con esto. Aunque sea la Constitución y que se supone que es la norma suprema, siempre va a responder a intereses de clase económicamente dominante. Siempre, en cualquier país. Siempre. ¿Dudas, preguntas? ¿Estamos? ¿Alguien tiene los códigos de Classroom? Hay que te escriban. Mira tu correo, ahí está, correcto. Llegaron al correo, así es, correcto, muy bien. Todo lo queremos servido, todo lo queremos servido. Bueno, Leslie dice que todo claro. ¿Será cierto lo que dice Leslie? ¿Hay dudas? ¿Hay preguntas? Byron, dime, Dimas también. Muy buenas noches, licenciado. Buenas noches. Bueno, ahí creo que primera parte de esta su clase, pues yo creo que va a ser muy interesante. Soy nuevo en esta sección y me parece muy bien el esquema que usted está planteando. Me parece muy importante el conocimiento de ley, que es algo que para nuestra carrera pues, es fundamental, ¿verdad? Y estaba leyendo su documento que usted envió y me parece muy interesante. Sí, obviamente nos va a poner a trabajar mentalmente de lectura. Excelente, excelente. Importante, ¿no? Excelente. Agradezco mucho. Esa es la actitud, Byron. Esa es la actitud desde ahorita. Ahorita no paramos hasta noviembre. Y ya el curso lo tenés ganado. Solo ponle la nota que tú quieras. Le pones 100, le pones 90, 85, 88, 70. Eso depende de ti. Claro. Entonces me parece muy bien, Lick, y le agradezco su espacio y su tiempo. No, mi obligación es servirles. Y servirles bien. Servirles bien. Servirles actualizado con lo que pasa en el acontecer nacional e internacional de lo poco que me entero. Pero dárselos, ¿ya? Con mucho gusto. Claro que sí. Dimas, ¿ibas a decir algo? Buenas noches, Lick. Mucho gusto. Igualmente. Me causa duda esa última expresión que usted dijo, que la Constitución va a responder a donde sea, a la clase dominante. ¿Por qué? Bueno, analicemos cualquier artículo. Tú dime un artículo y lo vamos a analizar y lo vamos a comparar con nuestra realidad. ¿Ya? Dime cualquier artículo. El artículo 2. 2. Bueno. Defensa de deberes del Estado. Es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral. O sea, es una acción hermosa, formalmente válida, pero es real, es verdadero. Es cierto que el Estado tiene el deber de garantizarnos a nosotros la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz, y no digamos el desarrollo integral de la persona, un desarrollo holístico, es decir, tenemos centros recreativos para irnos a distraer,
tenemos centros educativos donde nos permiten ir a estudiar inglés, ir a estudiar francés, ir a estudiar. Tenemos conservatorios de música donde podemos ir a estudiar música o arte o pintura. No, no. El Estado no garantiza a los habitantes. Imagínate, hablemos de los habitantes, no hablemos de las 26 zonas de la capital, hablemos de los municipios. Hablemos del municipio de Amatitlán, de Villanueva, de Villacanales, de Misco, de San Pedro Ayampú. ¿Tú crees que esos municipios tienen la posibilidad de desarrollo que tenemos los que vivimos en la capital? ¿Que tienen la infraestructura que tienen los que vivimos dentro de la capital? No, no está igual. ¿Que tienen los servicios? No. Pero es el deber del Estado. No hay drenajes en algunos lugares, no hay agua potable, no hay centros de salud, no hay hospitales. Inclusive acá, esos dos grandes hospitales que no hay que hablar, los médicos hacen lo que pueden, pero desabastecidos, ¿qué pueden hacer si no hay medicamentos? Porque todo va a un colchón, ¿ya? Es más, en el Hospital General hay más de 10 sindicatos, hágame el favor, y cada sindicato lleva agua a su molino. Terrible. Daniel de Jesús, dime. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Cabalmente, con el artículo 2 de la Constitución Política de la República, tenemos el ejemplo de nuestro compañero estudiante, ¿va?, que perdió un ojo en las manifestaciones anteriores que tuvimos. Claramente nos damos cuenta, ¿va?, que no nos garantiza ninguna seguridad física, mucho menos nos va a garantizar la vida, pues, en estas circunstancias que estábamos viviendo. ¿Qué apoyo psicológico ha dado el Estado a todas las familias que han perdido seres queridos por culpa o por situación de COVID? Ni siquiera la Escuela de Ciencias Psicológicas se ha pronunciado y ha sacado a los estudiantes a las zonas para, miren, muchachos, vayan a orientar, vayan a terapiar un poquito. No, aquí sálvese quien pueda. Ese es el problema. Sálvese quien pueda. Cada quien mira por su y vela por su propio pellejo, sinceramente. Y esa es una ideología que vamos alimentando y vamos dando de herencia a nuestros condescendientes. Eso es lo peor. Ese es el problema, ¿ya? Entonces, yo pienso de que si realmente hubiese por parte de las autoridades una vocación de servicio, hablemos de la municipalidad de Guatemala. Bueno, ¿cuántos? Es la que más millones recibe del presupuesto general de ingresos y egresos. Pero ha solucionado el problema de la basura, ha solucionado el problema del agua potable, ha solucionado el problema del transporte público. Arzú estuvo 30 años ahí, no hizo nada. Y este señor ya lleva 2 o 3 periodos y no ha hecho nada. Lo que hacen son jardincitos y tapan un hoyito. O sea, maquillaje. Por parte de la municipalidad debería de existir una policía municipal de seguridad, que diera seguridad en lugar de la Policía Nacional Civil. Pero no. Ustedes conocen descentralizado. Ustedes conocen a los concejales, a los síndicos. ¿Qué han hecho? Nada. Solo robar. Discúlpenme. Solo llenarse las bolsas, sinceramente. No. Cada dieta, cada sesión es una dieta y cada vez va incrementando la dieta a 1,000, a 2,000 quetzales y chileas, ¿va? Vos hay sesión, vamos. Y así en todos, de acá aprendieron en todos los consejos municipales, los 341 municipios que tenemos, hay 341 consejos municipales que hacen lo mismo. ¿Cuánto gana el alcalde de Misco? Por decir algo, Neto Brand.
¿Cuánto tiene de día? O sea, híjole, no hay vocación de servicio. Hacen la fiesta del chicharrón, porque para eso sí, ¿va? Al que le gusta el coche con solo verlo suspira, ¿ya? Entonces, no, hombre, nos siguen dando a tole con el dedo. Te voy a decir, para que te quedes satisfecho, artículo 143, idioma oficial. El idioma oficial de Guatemala es el español. Las lenguas vernáculas, oí bien, ni siquiera habla de idiomas. No. Las lenguas vernáculas forman parte del patrimonio cultural de la... Quiere decir que el quiché, el cachiquel, el sutuil, el man, el garífuna, esas son lenguas vernáculas para estos diputados constituyentes. Son idiomas. Son idiomas que tienen sus verbos, sus predicados, sus sujetos, es decir, tienen todos los elementos para ser idiomas. Y por eso es que Arzú quiso jugarse cuando era presidente, se quiso jugar que los acuerdos de paz se incorporaran a la Constitución en un artículo diciendo que Guatemala es un país multiétnico, pluricultural, multilingüe. Y el Congreso lo aprobó. Pero el pueblo en la ratificación de la consulta popular del artículo 100 le dijo, no señor, no. Se gastaron 22 millones por gusto. Entonces, eso responde a intereses de clase económicamente dominante. Licenciado, pero si también nos damos cuenta, la Universidad de San Carlos inclusive utiliza esa palabra en sus pensum, inclusive de licenciaturas en ese sentido, pues 1 y 2. Imagínense que todos los edificios diseñados por genios, ingenieros y arquitectos de la propia universidad jamás tomaron en cuenta a gentes con capacidades especiales para hacer rampas. Solo con eso. Estando en la universidad, debieron prever que también la inclusión de personas con capacidades limitadas. Pero no lo hicieron. Yo tuve, cuando era presencial las clases, yo tenía un estudiante que algunas veces apoyé, que iba en silla de ruedas y teníamos que cargarlo hasta el 4º nivel y bajarlo hasta el 4º nivel para recibir sus clases. O sea, eso está mal, pues. ¿Ya? Pero ya no quiero aburrirlos. Nos vemos el miércoles, siempre a la misma hora. Feliz noche, Gracias, licenciado, mucho gusto. Feliz noche, licenciado. Cuídense mucho, nos vemos. Feliz noche, licenciado. Un gusto. Buenas noches, un abrazo para todos. Feliz noche, licenciado. Buenas noches. Feliz noche, licenciado. Gracias por la clase. Edwin, Cindy, buenas noches.